Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo, los saludo nuevamente iniciando esta transmisión. Le agradecemos a Dios que estamos bien y la mayoría de nuestros hermanos también están bien. Así que gloria a Dios, amados hermanos, porque Dios nos ha ayudado y nos ha cuidado hasta aquí. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están luchando. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio Plasencia, que el último reporte que nos envían está bien. Nuestros hermanos David Aguilar, que salió adelante, su esposa. Y amados hermanos, que Dios nos siga guardando y cuidando, nos siga dando la bendición de la salud. Yo estoy seguro, amados hermanos, que usted en algún momento se ha sentido decepcionado. Quiero decirle que personas en la Biblia se sintieron decepcionadas. Entrando al tema, se sintieron decepcionados de Jesús. En algún momento del mismo Jesús se sintieron decepcionados. Ahorita le voy a explicar por qué, la situación y las circunstancias que pasaron. Pero sin duda, en el camino de Dios podemos decepcionarnos. Alguien nos puede decepcionar. Estamos expuestos a eso. Entonces, en la Biblia podemos leer de personas que se sintieron decepcionadas del mismo Jesús. Porque en el camino de Dios hay momentos que así te puedes sentir decepcionado. Alguien te puede decepcionar. Una persona te puede decepcionar. Un pastor te puede decepcionar. Te puedes decepcionar de ti mismo. Sentirte decepcionado o decepcionada de ti mismo. Porque así es la vida, ¿verdad? Es muy sencillo y muy fácil que alguien nos decepcione. También te puede pasar algo. Hay personas que creen que porque están en el camino de Dios no les pasa nada. Pero te puede pasar algo. Puedes perder un familiar. Puedes perder hasta un hijito. Puedes perder algo en tu vida muy valioso. Te puedes enfrentar a la crisis. Te puedes enfrentar a la necesidad económica. Aunque estamos en el camino. Pero debes entender, hermano, amigo, que es parte de la vida. Ser cristiano no nos libra del sufrimiento. Ser cristiano no nos libra de las batallas diarias de la vida. Sí, es parte del paquete. Para los cristianos, el pronóstico de la vida cristiana es para los que están firmes y establecidos en la roca, el pronóstico es tormentas. Y para los que están edificados en la arena, el pronóstico es tormentas. O sea, eso el cristiano debe entenderlo claramente para no decepcionarse. Y aún así, nos decepcionamos de personas, ¿verdad? Porque nos llegan situaciones contrarias a lo que esperamos. Entonces, amados hermanos, pero si tú en un momento te decepcionas de algo o de alguien, o algo te decepciona o te decepciona tú mismo, aún así permaneces en el camino del Señor, le llevas tu problema a Dios. Dios sana aún la decepción, ese sentimiento, ¿verdad? Porque Dios sana el cuerpo, sana enfermedades, pero también sana emociones y sentimientos. Él puede sanar cualquier tipo de cosa porque Él es así. Sana todas las cosas, no hay nada imposible para Él. Entonces el problema es que algunos cristianos cuando se decepcionan, algunas personas cuando se decepcionan, se alejan del camino y empiezan a amargarse. Empiezan a parecerse a aquellos amargados que de todo se quejan, que sienten que todo mundo les debe algo. Entonces, en la Biblia hay un relato de esto. Personas que se decepcionaron aún del mismo Señor Jesucristo. Y estando en esa situación, ellos recibieron consuelo. Voy a leerte la historia. Se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 21 de Lucas. Permíteme. Perdón, es el número capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Versos del 13 en adelante. Dice así: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis por este? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos y amigos, gloria a Dios, porque Dios sana también las emociones, aunque estén decepcionadas, aunque te sientas decepcionado. En su momento, el Señor sana toda dolencia, todo malestar. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, amados hermanos, el relato que leímos nos habla de dos discípulos que van de camino haciéndose preguntas. Ellos, después de que salieron del aposento alto, van camino a su casa, a la aldea de Emaús, y van ellos platicando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en ese momento de la historia, Jesús no era lo que había dicho para ellos. Se sentían decepcionados de él. Iban preguntándose: ¿quién sería este hombre entonces? Porque el Mesías, dice la Escritura, que vive para siempre, y a él lo mataron. Entonces no comprendían las cosas, ¿verdad? No comprendían lo que estaban atravesando. Entonces ellos habían sabido por boca de los rabinos, por boca de Jesús, que el Cristo vivía para siempre. Su reinado es eterno. La Biblia dice que es eterno su reinado, que no tiene fin. Y eso sabían ellos. Entonces, ahora que lo miraban muerto, se iban cuestionando todo lo que habían aprendido. Iban pensando que si era un profeta o un falso profeta. Iban cuestionándose todas esas cosas por el camino. Todo lo que ellos habían anhelado, las ilusiones que habían tenido,
todo se ve interrumpido de repente, porque les llegaron cosas que no esperaban, ¿verdad? Gloria a Dios. Se enfrentaron a una situación completamente opuesta a lo que esperaban. Esperaban pues que ya empezara el reinado. Esperaban ellos ser los colaboradores en su reino, ¿verdad? Habían pensado hasta en los puestos que iban a tener. Pero de repente que lo matan. Entonces el choque, ¿verdad? La contrariedad en sus emociones, en sus sentimientos. Qué decepción, qué contrariedad, qué desengaño, qué desilusión. Como te he dicho al inicio del mensaje, te puedes sentir decepcionado, te puedes decepcionar un siervo de Dios, te puedes decepcionar un pastor o un hermano, ¿verdad? Hay muchas formas de que decepcionen a uno, porque en el camino, amados hermanos, uno es amigo de los hermanos. Y uno les presta dinero, les presta herramientas, les presta discos, les presta libros. Perdón. Uno les presta cosas, ¿verdad? Y hay hermanos que pues no tienen esa cultura de regresar las cosas. Y se les olvida. Y a veces son cosas costosas. Y surgen problemas, te puedes decepcionar. Alguien te puede decir que te va a hacer un trabajo a tu casa y no te lo hace, o le da vueltas, o te cobra mucho, no sé, ¿verdad? Lo que quiero que entiendas y que entendamos claramente, que es parte también del caminar, la decepción. Te puedes sentir decepcionado. En algún momento todos nos hemos decepcionado. Bueno, estoy seguro que también tú, todos nos hemos decepcionado, y también yo me he decepcionado hasta de mí mismo. Entonces, amados hermanos, es parte del caminar, ¿eh? Miramos aquí a estos hombres decepcionados del mismo Señor Jesucristo, no porque el Señor Jesús tuviera culpa, sino que ellos no entendían las cosas que tenían que entender un poco más adelante. Entonces, porque esto, que ellos se sintieran así, que atravesaron por ese momento, por ese desaliento, era parte del plan de Dios. En el plan de Dios está contemplado la alegría, la felicidad, la dicha, pero también el dolor y la prueba. En el plan de Dios contiene todo. ¿Sí? Esto deberíamos repetirlo y deberíamos enseñarlo a todos nuestros hermanos nuevos, a todos los que están creyendo, porque muchas personas piensan que por el hecho de que ser cristianos, que sentimos la presencia de Dios y que sentimos la cobertura y el cariño de Dios, ya por eso no nos va a doler la cabeza, no nos va a doler la panza, o no vamos a parar a un hospital, o no vamos a pasar por sufrimiento. Es parte del plan de Dios. El que sufras, el que tengas hambre, el que padezca necesidad, es parte. El que alguien te decepciona, es parte de tu formación. Y los cristianos debemos entender eso, porque es parte del plan de Dios. Los discípulos tuvieron que aprender lecciones ahí, en esa circunstancia, en ese problema, ¿verdad? Bueno, entonces, así es Dios con nosotros, nos lleva por caminos que nos parecen todo lo contrario a lo que esperamos. A veces esperamos algo bueno y nos llega algo malo. A veces esperamos luchas y nos llegan bendiciones. El punto es que a veces nos llega lo contrario a lo que esperamos. Job decía, lo que yo no quería, eso me pasó. Lo que más temía, eso me aconteció. No esperaba tanta tristeza en su vida, pero eso le llegó. Entonces, amados hermanos, a veces Dios nos pone personas en nuestra vida que no quisiéramos esas personas en nuestra vida. No las quisiéramos tener cerca, pero ahí están. Y uno debe aprender qué es lo que nos quiere enseñar Dios con eso, ¿verdad? Entonces todo eso es para darnos lecciones. Muchas veces Dios lo hace para moldearnos, porque nos hace falta mucho aprendizaje en nuestro carácter. Y de una y otra manera Dios nos molda, nos hace más humanos, nos hace más cristianos, nos hace más comprensivos. ¿Sí? Nos da lecciones para que luego podamos ayudar a los demás con esas lecciones, lo que aprendimos en esas lecciones.
¿sí? No quiere tu mal, no te va a destruir. La prueba, la lucha, la dificultad, la circunstancia no te va a destruir si tú te aferras. Como dijimos al principio, llévale tu decepción al Señor y vas a sacar una lección ahí, vas a aprender algo, ¿sí? Porque para eso lo hace Dios, para hacernos más fuertes. ¿Sí? En el camino de Dios aprendemos que la vida no es fácil, la vida no es color de rosa, la vida es dura. Si eres cristiano, la vida es dura. Si no eres cristiano, la vida es dura. La vida es dura en sí. Y para unos es más dura que para otros. Pero la vida es dura en sí. Entonces, aunque seamos buenos cristianos y discípulos de Jesús, algo nos va a quebrar en el camino. Alguna circunstancia. ¿Verdad? Entonces, si no tenemos este conocimiento, alguien puede amargarse. Amargarse contra Dios, contra los hermanos, contra la iglesia, y pensar que todo el mundo le debe. Entonces, amados hermanos, vemos claramente en el relato de los discípulos de Emaús, que van rumbo a su aldea, rumbo a su casa. Este relato nos muestra claramente que ellos estaban en medio de algo que no esperaban. Jamás esperaban que el Cristo muriera. Jamás esperaban ver muerto a Jesús. No lo esperaban. Entonces, de repente se ven inmersos ahí. Y eso que no esperaban, hermanos, los confundía. Se sentían confundidos porque no esperaban eso. Eso iban platicando. Porque ellos habían visto los milagros de Jesús, habían visto el poder de Jesús, la compasión. Todo checaba con que Él era el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. Pero ahora está muerto, ¿verdad? Entonces, iban cuestionándose ya, ¿verdad? Porque habían oído hablar de los fariseos, que el Mesías no era una persona así, pues que no era un carpintero. Decían ellos que el Mesías era como un rey, como David, como Salomón, que tenía un ejército y que con su ejército iba a conquistar a sus enemigos y que iba a implantar un reino. Eso decían los fariseos en tiempo de Jesús y lo siguen diciendo algunos, ¿no? Entonces ellos iban cuestionándose que el reino no era espiritual, que era ser físico. Bueno, entonces así como ellos, amados hermanos y amigos, como ellos no entendían este punto, es posible que tú no entiendas muchas cosas en la Biblia, en tu vida. No entiendas lo que te pasa, no entiendas lo que sientes, no entiendes tus deseos, no entiendes tus emociones, no entiendes las circunstancias, no entiendes las cosas que te pasan. Es posible. Y quizás dudes de las enseñanzas de Jesús, quizás dudes de lo que aprendiste con Él o lo que alguien te dijo de Él. Y pueda que te sientas decepcionado de cualquier cosa, ¿verdad? Es muy sencillo y muy fácil decepcionarse. Pero debes madurar porque la decepción nos puede llevar a la frustración, al desencanto, al decir que luego todo el mundo es hipócrita porque no entendemos algunas cosas. Bueno, pero mira, en ese punto de la historia, en ese momento, para ellos Jesús no era lo que había dicho. ¿Te fijas cómo estaban? Jesús no era lo que había dicho en ese momento para ellos. Quizás tú estás así en un momento crítico de tu vida, pero ya pasará. Bendito sea el nombre de Jesús. Ay, estoy batallando un poco en la garganta. Pero así está bien. Entonces, amados hermanos, por lo que ellos estaban pasando, les parecía que no era nada de Dios. O sea, estaban dudando hasta de Dios ya. Es parte del caminar, ¿eh? Así como ellos tuvieron esos momentos, todos los creyentes del mundo tenemos esos momentos. Pero ahora, la segunda parte de este relato nos habla de cómo Jesús les endulza su corazón. Bendito sea Dios. Les endulza su corazón, les abraza su corazón, les besa su corazón. La segunda parte del relato.
cómo les devuelve la alegría, porque también es un proceso. Si estás decepcionado, necesitas sanidad en tu corazón, necesitas tranquilizarte. Si alguien te decepciona, si un hermano te causó decepción, tienes un sentimiento ahí en tu corazón, y ese sentimiento necesita alivio. Necesitas que te abrace Jesús, que te bese tu corazón y que te sane. Y Él está dispuesto a hacerlo, porque hay ejemplos de esto, porque no solamente sana lo físico, sana lo emocional también. Entonces, Él siempre va a tener una manera para sanarte, para aliviarte tu emoción, para quitar esos malos pensamientos. Siempre va a tener una forma. Para ellos, aquí nos dice, amados hermanos, que usó 2 elementos. Primero, las escrituras. La palabra escrita de Él, lo que está escrito, eso lo usó, porque Él usa su palabra escrita. Y también usó una revelación ahí. Los que somos pentecostales, cristianos pentecostales, le llamamos revelación. Los cristianos que no son pentecostales le llaman iluminación o entendimiento, pero es lo mismo. Entonces, lo cierto es que el Señor siempre tiene una manera para sanar tus emociones y te quita los malos pensamientos y las decepciones, las cosas que tienes más. Entonces aquí vemos que Él usó su palabra escrita. Qué tremendo estudio bíblico les dio. Qué importante es el estudio bíblico, el estudio de las escrituras. Cuando se nos abren las escrituras y arde nuestro corazón y es consolado, porque las emociones están en el corazón. Tu alma es el nido de los sentimientos y emociones. Tu corazón es tu torre de control, que tiene que ver con tus emociones, sentimientos, ¿verdad? Todo lo interno. No es la máquina que bombea la sangre, ese es el corazón humano, ¿verdad? Tu corazón es el centro, tu espíritu. Ok, entonces ahí les enseña el Señor, les da un estudio bíblico. Qué maravilloso. ¿Quién no quisiera tener un estudio bíblico con el Señor Jesucristo? Mientras van caminando, les va abriendo las escrituras y van entendiendo muchas cosas. Ese viajero que ellos no conocen, que es el mismo Señor Jesucristo, pero no se dan cuenta que camina con ellos. Es algo típico y algo parecido, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta que Jesús camina con nosotros. Él les pregunta, ¿qué es lo que van platicando? ¿Por qué están tristes? ¿Qué pláticas son estas? Se hace como que no sabe. Y le dicen, ¿eres el único que no sabe? Todo mundo sabe, todo Jerusalén, de Jesús Nazareno, varón poderoso, profeta, que fue poderoso en palabra, en obra, pero lo mataron y nosotros estamos confundidos porque pensamos que Él iba a ser el Mesías, que Él iba a ser el Redentor, que Él iba a traer la liberación de Israel y que nos iba a traer un reino, pero murió, está muerto, y por eso venimos confundidos. Creímos que el Mesías vivía para siempre. Entonces, amados hermanos, mira, Jesús les da un estudio bíblico. En los estudios bíblicos son maravillosos, nos abre el entendimiento. Él les da un estudio bíblico mientras van caminando. O sea, la palabra de Dios tiene poder para consolar tu corazón. No dejes de leerla, no dejes de escucharla. La palabra de Dios te puede consolar, te puede motivar, te puede alentar, porque la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo. Si algo está lleno en la tierra del Espíritu Santo es su palabra. Son frases de Él, lo que pensó el Espíritu Santo. Entonces por eso tiene mucho poder. La palabra te enternece el corazón. Con la palabra Dios te consuela. Con alguna predicación te anima, te alienta. No dejes de escuchar la palabra de Dios. Mira, en este tiempo de cuarentena hay muchos predicadores muy buenos en las redes. Escucha todas las predicaciones que puedas. Escucha a todos los predicadores. Algunos hablan de más, otros de menos, pero retén lo bueno. Examínalo todo, como la Biblia nos dice. Examínalo todo y retener lo bueno. Escucha a todos los predicadores y el consejo sabio. Ok, entonces, porque la Biblia te anima, te fortalece, te trae esperanza, ennoblece tu corazón. Entonces, mira, ese extraño que va con ellos platicando, les hace ver que aquello que no entienden era precisamente lo que tenía que pasar. Lo que les parece extraño
Era exactamente lo que tenía que pasar. Así que si te parece extraña la decepción, el momento que estaba pasando en tu vida, es precisamente lo que tiene que pasar en tu vida para enseñarte, para hacerte crecer, para hacerte más fuerte, para abrirte más los ojos, para tu panorama ampliarlo. Porque a veces hay hermanos que tienen su mirada muy chiquita, muy pequeña y necesitan lecciones de Dios, ¿ok? Entonces, me imagino al Señor, ¿verdad? Porque dice que empieza a enseñarles desde Moisés, desde el Pentateuco, desde los escritos de Moisés. Solamente puedo imaginarlo, oír. Muchachos, ¿les extraña que el Cristo padeciera? No han leído cómo salieron el pueblo de Dios de Egipto, cómo se celebró una Pascua, cómo Moisés mandó matar un cordero de 1 año para usar su sangre y ponerla en los dinteles de su casa. ¿No han escuchado, muchachos? ¿No han escuchado que un cordero tenía que morir y usar esa sangre? Y esa sangre libraba del ángel de la muerte, esa sangre libraba a los primogénitos, esa sangre cubría a los que estaban adentro. ¿No han oído eso? Y es igual, la sangre del Mesías, como ese cordero, la sangre cubría, la sangre del Mesías cubre y tiene poder para dar vida eterna. El sacrificio del Mesías, el Mesías tenía que morir. ¿O no lo han escuchado? ¿O qué les parece? ¿A quién creen que representaba ese cordero sacrificado? ¿A quién creen que representaba esa sangre, muchachos? Esa sangre que al ver el ángel de la muerte miraba la sangre y corría. Y no entraba a la casa, porque esa sangre protegía a los que estaban adentro. ¿A quién creen ustedes, muchachos, que representaba esa sangre? A ver. Pues les diré, esa sangre representaba la sangre del Cristo, del Mesías, que su sangre iba a ser el medio, iba a ser la que va a proteger, que va a perdonar, que va a cubrir las faltas, la que va a dar entrada a la vida eterna. Así como esa sangre tuvo poder para librar de la muerte, así la sangre del Cordero de Cristo tiene el poder de librar de la muerte. ¿No recuerdan los animalitos inocentes que tenían que morir en sacrificio pagando culpas ajenas? ¿Sí recuerdan cómo se oraba el sacerdote? ¿Verdad? Le ponía la mano en la cabeza al jefe de familia y la otra mano en la cabeza del animalito y hacía una oración, y las culpas de este hombre pasaban al animalito y era degollado, y la sangre era rociada sobre él y sobre su familia para cubrirle y perdonarle sus pecados. ¿No recuerdan esas cosas, muchachos? Así el Mesías tenía que morir por las culpas de otros. ¿O no han leído en el profeta Isaías que dice que pondría su vida en expiación por otros? En el capítulo 53, verso 10. Bueno, en ese tiempo no estaban diseñados los capítulos, pero estaban los relatos los mismos. Solamente les recordó que el Mesías tenía que morir, poner su vida en expiación por el pecado. Y en los escritos de Daniel, muchachos, mientras van caminando, platicando a gusto, ¿no han escuchado en los escritos de Daniel que se le quitaría la vida al Mesías en la semana 70? Aunque no por sí. Pero sí están dándose cuenta que eso que ustedes no entienden es precisamente lo que tenía que pasar. Se le quitaría la vida al Mesías. Entonces, amados hermanos, miren, qué maravilloso estudio bíblico les dio el Señor. Estaban entendiendo las escrituras. Caray. Caray. Entonces, el Mesías tendría... Pero a ver, ¿pero por qué dicen los rabinos, los mejores teólogos rabinos, que el reinado del Mesías permanece para siempre? ¿Por qué ellos dicen eso? Bueno, dicen eso porque es verdad. Entonces no entiendo. Es verdad, pero se murió. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todas las profecías divinamente inspiradas son verdad, pero todas tienen su tiempo de cumplirse. Todas tienen su momento, ¿verdad? Ok. Entonces, amados hermanos, el Señor le mostró, ¿verdad?
hay profecías bíblicas que son ciertas, ¿verdad? Todas las profecías bíblicas son ciertas, pero tienen su tiempo de cumplimiento. De Jesús dice la Biblia que Él viene en las nubes. De Jesús decía la Biblia que Él entraba a la ciudad en un pollino, en un asno. ¿Cuáles son ciertas? Pues las dos, ¿verdad? Nomás que una en un momento y otra en otro. O sea, todas tienen su tiempo de cumplimiento. Entonces, amados hermanos, están entendiendo, comprenden. Se les va quitando aquella ansiedad. Al escuchar las escrituras, se les va quitando aquel sentimiento. Van entendiendo cosas. Así cuando una persona tiene un resentimiento, un coraje contra alguien, escucha la palabra de Dios y la misma palabra de Dios es como agua, dice. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, porque la misma palabra lava, nos limpia, nos quita, nos hace entender y nos hace resbalar cosas. Y por eso los que más lavados están, siempre están contentos, siempre sonríen, porque están limpios. Pueden sonreír porque no tienen cosa en su corazón contra nadie. Ok, bueno. Pero que te abran las escrituras te trae, que te las explique, te trae consuelo. Y ahí tu corazón, tu entendimiento, tu razonamiento disipa toda duda y disipa toda decepción. Porque los hombres nos decepcionan, las personas nos decepcionan. Yo mismo puedo decepcionarte, pero no pongas tu vista en los hombres. Acuérdate, mira, si te ha decepcionado un pastor, no juzgues duramente a los siervos de Dios, porque ellos están hechos del mismo material que tú. Tienen las mismas emociones y sentimientos que tú. No son superhéroes ni supermanes. Cojean igual que tú. Tienen de todo igual que tú. ¿Bien? Entonces, que no te decepcionen los hombres. Ese hermano fuerte que predica, que hace, a cualquier rato lo puedes ver triste. Por eso la Biblia nos dice, pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él no te decepciona, aunque a estos los había decepcionado, pero les acomodó su corazón. Ok, bueno. Después del Señor de que explicarle esas cosas y dejarle su corazón así ardiendo, Él hace como que se va, como que va más lejos, pero ellos no quieren dejar eso. Cuando te llegue una bendición, no la dejes ir. Cuando te llegue la presencia de Dios a tu cuarto, estés orando, no la dejes ir. No le hace que te amanezcas. Pásatela ahí. No lo dejes ir. Porque si lo dejas ir, se va. Ellos no lo dejaron ir. Se sentían tan a gusto con él, con sus palabras, que le dijeron, no, quédate. Mira, ya es tarde, ya se va metiendo el sol. Quédate con nosotros. Mira, y el Señor hace algo que siempre hace. No crees que se rehúsa, que se niega. Si alguien lo invita, Él se queda. Si tú lo invitas a tu casa, Él va. Si lo invitas a tu vida, Él va contigo. Porque Él no se hace del rogar. Entra donde lo invitan, donde le abren la puerta. Por eso Él dice en el libro de Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. A veces te llama, a veces te hace sentir para que le abras la puerta. Si tú le abres, Él entra y se queda contigo. Toma café contigo una noche. Bueno, dice ahí el relato que llega el momento de la cena y siempre en los hogares judíos el anfitrión es el que reparte, ¿verdad? El que da la bienvenida a sus invitados, a sus huéspedes. Pero como tienen un huésped tan maravilloso, le dan el lugar a él para que él dé gracias y él bendiga el pan. Y hace algo él que únicamente Jesús hace. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Oye, un predicador en una convención decir, lo toma, lo bendice, lo parte y lo da. Y lo toma, lo bendice. Como 20 veces dijo eso. Lo toma, lo bendice, lo parte y lo da para
quería darnos una enseñanza, que nosotros somos como los panes. Nos toma y nos bendice, pero llega un momento que nos parte para darnos, para hacer bendición a otros, nos parte, nos quebra, nos hace pasar por el sufrimiento. Igual el Señor usaba el pan para referirse a sí mismo. Mi bendecido, anunciado, ¿verdad? Pero llega el momento de ser partido, él mismo fue partido para darse a los demás. Así, esa enseñanza trataba de darnos un pastor que decía, entendiendo lo de los panes, el pan tiene un secreto, pues que es tomado, que es bendecido, pero que es partido para hacer bendición a los demás. Entonces, amados hermanos, solamente Jesús hacía eso. Entonces, cuando ellos vieron que el Señor hizo eso, lo reconocen. No le miraban la cara, no sé por qué estaba velada sus ojos, ¿eh? Pero cuando hizo eso, voltean a verlo, pero ya no está. Lo buscan y no. Y se alegran. Se les quita la decepción, les llega la alegría, se les quita la tristeza. Todo lo mal que iban pensando, las cosas malas que iban maquinando y pensando, todo es borrado en un instante. Cuando el Señor te da una revelación, cuando te ilumina, cuando te da entendimiento, se te borra todo lo malo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, la decepción, la tristeza, se convierte en gozo. La decepción se convierte en esperanza. Y hasta el hambre se les quita. ¿Ah? En ese momento se regresan a compartir con los otros discípulos que estaban en el aposento alto, llenos de gozo y de alegría. Bien, entonces, lo que quiero apuntalar bien es que pasar por decepciones en la vida es parte del camino, pero no es tu fin. Bueno, es el fin de algunos, ¿verdad? Porque no se esperan para entender, no se quedan para entender las cosas. Simplemente reniegan y se van. Y luego dicen, ahí todos son una bola de hipócritas, mentirosos. Y bueno, no te vayas si te sientes decepcionado. Si alguien te decepciona, si te pasa una circunstancia, algo, tranquilo. Dios quiere usar eso para enseñarte una lección, para darte lecciones. Pero te va a consolar y te va a animar. Las lecciones que Dios nos da son necesarias para hacernos más humildes, para hacernos más maduros, para ser más comprensivos, para aprender a soportar personas que no soportamos, para aprender a amar y no estar juzgando y no estar mironeando a los demás, ¿verdad? Hay personas que les encanta estar mirando en qué se equivoca el otro, qué hace mal. Aquí es bien chismosa, bien mitotera, bien esto y bien todo. Todos saben de ella. ¿Por qué no ven lo bueno? Que al fin y al cabo todos tenemos cosas, ¿verdad? No somos perfectos. El que no cogea de una cosa, cogea de otra, ¿verdad? Unos somos chismosos, bueno, yo no, pero tengo otras cosas, ¿eh? Soy violento, enojón, no. Todos tenemos algunas cosas defectuosas, ¿eh? Pero también tenemos cosas buenas. Y uno aprende a amar a las personas por las cosas buenas que son, o por lo que son, o porque Dios las ama, ¿sí? Pero las cosas que nos pasan nos ayudan a ser más humanos. El dolor te hace más humano. No está bien que deseemos el dolor, pero el dolor te ayuda. Que pases por las crisis te beneficia. No hay que renegar en las épocas de invierno. Hay que estar paciente porque Dios algo nos va a enseñar. Entonces, es un proceso que tenemos que pasar para hacerte mejor persona, mejor amigo. Porque hay amigos traidores que traicionan, que hablan a espaldas de uno. Les hace falta sufrir un poquito más para hacerse más humanos. Bueno, entonces, termino. ¿Te sientes decepcionado por alguien? ¿Alguien te decepcionó? ¿Te sientes decepcionado de Dios que no lo entiendes? ¿Cómo actúa? Espérate. Te va a dar lecciones, ¿eh? Para que te
Te va a quitar lo frustrado. Si hay cosas que te hacen dudar, hay cosas que te afligen, cosas que te confunden, permanece en el camino y cuéntaselo al Señor. Él va contigo en tu camino. Él es el forastero que va junto a ti. Entonces, amados hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde. Oramos y nos despedimos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno y eres nuestro ayudante, Señor, nuestro ayudador, que vas de compañía con nosotros en este camino. Señor, a veces no entendemos lo que pasa. A veces nos podemos sentir decepcionados de alguien, o algo nos puede decepcionar. Te ruego por tu pueblo, Señor, que ayudes a crecer, ayudes a tu pueblo a madurar. Señor, ayuda a tu pueblo a ser más humano. Te pido, Señor, por esas personas que son muy juiciosas, que no pueden ver fallas en los demás, Señor, porque lo están señalando. Te pido que llenes el corazón de tu compasión, que llenes nuestros corazones de tu amor, así como miras tú con paciencia, con amabilidad, con comprensión, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a crecer, a parecernos más a ti, a mirar las cosas como las miras tú. En el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por los decepcionados, por aquellos hermanos tan frágiles que todo les decepciona, Señor. Ay, no, que todos los hace sentir mal. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que nos ayudes. Ayuda a tu iglesia. Y gracias, Señor, por la vida. Gracias por este día maravilloso. Gracias por los hermanos que son buenos, que son nobles. Gracias por los hermanos que tienen un corazón generoso. Gracias por esos hermanos que han sabido edificar su casa y han impartido fe a sus hijos. Y sus hijos son fieles y son honestos. Gracias, Señor, por los buenos hermanos que perseveran participando en tu obra, Señor, sosteniendo tu obra. Gracias en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y Dios los guarde, amados hermanos. El Señor sea con ustedes. Amén.